sino lo que importa es, ¿verdad?, la presencia del Señor. Yo digo las dos cosas. Y sobre todo cuando se trata de un retiro, como este, iniciando el año. Hermano, esto es una bendición. De verdad que es una bendición y yo diría que una conquista. E inclusive, en principio, este retiro lo hacía la Junta Oficial, lo que son un poquito más atrás. Y dijimos, ¿por qué no hacerlo extensivo? Y hacerlo para todos los servidores, todos los que estamos sirviendo, más que sirviendo, coordinando, ministrando. Y damos gloria a Dios por eso. Cuando yo los veo, me alegro de verdad, sobremanera. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias Dios. Gracias, Padre, por darnos esta mañana, este día maravilloso en el cual nos gozamos y nos alegramos, Señor, en tu presencia y de estar los hermanos juntos en armonía, porque allí tú envías bendición y vida eterna. Señor, y tus bendiciones nos están acompañando desde que entramos, o desde que salimos de nuestros hogares, o desde que despertamos a este nuevo día, por lo cual te damos gracias por lo que de ti hemos recibido y hemos de seguir recibiendo. Estoy en tus manos, Señor, para que tú limpies mi mente, mi corazón, mis labios y todo mi ser, Señor, pueda estar alineado totalmente, sintonizado con tu Espíritu, para que esta palabra, Señor, pueda ser de bendición para mis hermanos, así como lo ha sido para mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Más que una conferencia, es un mensaje ampliado. El título o el tema es Desafíos en nuestro caminar como líderes. Nos ha fallado el data show, pero que nos acostumbramos, ¿verdad?, al proyector. Pero este material le va a llegar a ustedes como quiera. Y hay unas hojas que están circulando para que ustedes vayan anotando, porque vamos a tener un tiempo de reflexión, de analizar un poco, de que ustedes anoten lo que les ha llamado la atención, qué les ha impactado, y vamos a estar compartiendo algunas experiencias al final. Desafíos en nuestro caminar como líderes. Déjenme decirle, amados, que este tema tuve la oportunidad de compartirlo con la Iglesia de las Arras. Sí, eso fue en el mes de octubre. Me invitaron los hermanos de las Arras a un retiro espiritual de la Junta. Oigan bien, precisamente de la Junta, pero ampliada. Algo parecido. Vamos a ver. Vamos a esperar que la sierva concluya. Aunque yo sé que se está grabando, ¿verdad? ¿O no? Sí. Okay. Se está grabando por aquí. Gracias. Pues les decía que este tema lo compartí con la Iglesia de las Arras. Ellos me invitaron a un retiro en el mes de octubre, porque la Junta necesitaba hacer un alto. Por temas que me plantearon, que no voy a presentar aquí. Y fue para mí una experiencia, y para ellos tan buena, tan refrescante, que yo dije, pero ven acá, ¿por qué no compartir ese tema con mi gente, con mi iglesia? Y entonces he estado con eso hace unos meses, y dije, pero la oportunidad es ahora, comenzando el año, en el retiro de servidores, así que por eso estamos aquí. Entonces es mi deseo y mi oración que podamos caminar con este tema, que como dije, más que una conferencia, es una palabra, un tema que vamos a caminar con algunos pasajes bíblicos y algunas reflexiones. Dios bendiga a la gente de multimedia. Esa gente no se detiene, nada más que Dios le diga. Sí, aquí está el proyector, por si acaso. Nada más que Dios le diga, párate. Entonces, amados,
vamos a comenzar hablando sobre nuestro llamado. El primer punto es sobre nuestro llamado. Ser un líder o servidor, que es la palabra que nosotros usamos, un líder o servidor cristiano es una bendición. Oigan bien, no debe ser una carga, sino una bendición. En principio, una bendición. Un gran privilegio que Dios nos da al escogernos y llamarnos por su misericordia, pues no lo merecemos. Voy a repetir otra vez. Ser un líder o servidor cristiano es una bendición, un privilegio. Y yo quiero que comencemos resaltando eso, que es una bendición, un privilegio que Dios nos da al escogernos y llamarnos por su misericordia, pues no lo merecemos. Así como no merecemos la salvación, ni nos la ganamos, tampoco merecemos ser llamados al trabajo que cada uno hace, al cual Dios le ha llamado. Y el mejor ejemplo es el pasaje de 1 Timoteo, que es el pasaje básico que vamos a compartir. 1 Timoteo 1, del 12 al 17. No lo vean como una reiteración de la hermana Carmen Rojas, que ella lo compartió el martes y en otros escenarios, ni en otros momentos que lo hemos visto. Así que abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 1, los versos del 12 al 17. Lo que vamos a hacer es simplemente una lectura comprensiva, más que otra cosa. No es un análisis, una exégesis, solamente señalar algunas cosas de este pasaje que a mí me cautiva. De verdad que a mí me cautiva este pasaje, porque este pasaje es bien ilustrativo sobre el tema que tenemos por delante. Dice la palabra, vamos a ver, hermanita, vamos a ver, quiero concentración, quiero que estemos enfocados, porque cada palabra tiene su significado. Dice el apóstol a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Hay otras versiones que dicen digno de confianza, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Usted podía decir, pero yo no he sido blasfemo ni injuriador. Pero usted era otra cosa. Y yo también, o sea, en esto nadie puede justificarse. Pablo lo expresa de esa manera porque realmente su vida fue una vida terrible, ¿verdad? Antes de encontrarse con el Señor, sabemos que él fue perseguidor de la iglesia, lo dice acá. Pero él dice que él era blasfemo, perseguidor e injuriador. Piense, amado, en lo que usted era. Quizás usted no era fácil tampoco. Y aunque haya nacido en el Evangelio, y aunque haya sido criado en el Evangelio, nosotros éramos otra cosa. Ahora somos por la gracia del Señor. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El pecado, aunque el Señor le desagrada, no lo acorrala. Es decir, Dios no se puede horrorizar, pero su gracia es más grande que cualquier pecado. O sea, entonces no podemos minimizar la gracia de Dios frente al hombre más pecador del mundo. No podemos minimizar el alcance de la misericordia de Dios frente a un gran pecador como Pablo, y frente a un gran pecador como lo podemos ser cada uno de nosotros. Él dice, en una parte dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces eso es importante.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es maravilloso. Pablo se coloca como el peor de los pecadores, de donde Cristo lo rescató, lo salvó. Por eso, pero por todo esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, Él primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Sabe lo que pasa, hermanos? Que mientras de más una realidad terrible que vivíamos antes de Cristo, muchas de esas vidas, como la de Pablo, han sido y son modelos y testimonios para que nosotros veamos el poder de Dios y la misericordia de Dios. O sea, la vida de Pablo antes y después de Cristo es una vida que impacta, que marca. Claro, la vida de nosotros puede impactar, pero Pablo dice que Dios permitió eso e hizo esa obra en él, no solamente para que él hiciera la obra de Dios, sino para que la gente viera el testimonio de lo que Dios es capaz de hacer con una persona, cómo la puede transformar y cómo Dios puede usar esa vida para su obra. Él termina diciendo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, cerrando todo eso, al único y sabio Dios. Una frase que usa la hermana Dani mucho, ¿verdad? Eso está también al final del libro de Judas, allá. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso mismo decimos nosotros. Amados, definitivamente Dios nos ha llamado a pesar de nuestras debilidades y de nuestras limitaciones. Nadie puede decir que no tiene ninguna debilidad y que no tiene ninguna limitación. Dios nos ha llamado, llamó a Pablo con sus debilidades, que la tenía, y sus limitaciones. Y hay algunos ejemplos bíblicos que vamos a ver, a compartir. Por ejemplo, el caso de Moisés y su torpeza para hablar cuando Dios lo llamó allá en Éxodo capítulo 4. Ya lo llamó en el capítulo 3, pero cuando ya entran en diálogo para el Señor mandarlo a enfrentarse al faraón de Egipto, él dice: no, Señor, ¿cómo yo voy a...? Comenzó a gaguear el hombre, que ya era gago, pero después de eso diría yo, comenzó a gaguear más. Algunos escritores dicen que quizás no era tartamudo, sino, atención a este dato, quizás no era que era tartamudo, sino que no tenía suficiente elocuencia para hablar, o sea, que no tenía muchas palabras. Entonces, para tú enfrentarte a una autoridad como el faraón, tenía que tener capacidad. Los faraones estaban rodeados de sabios, de gente de la alta alcurnia, de gente capacitada. Entonces, él se sintió incapaz de hacer esa obra. Pero Dios hizo algo, y es que él inclusive se molestó, si se puede usar esa palabra, con Moisés. Dios le dijo algo así, parafraseando: yo hice el que habla, hice el sordo, el mudo, o sea, yo soy capaz de hacer lo que sea, y al mudo lo puedo hacer hablar, como si yo soy soberano y hago lo que... Así que no te pongas a buscar excusas. Entonces Dios, ustedes saben que le colocó a Aarón, su hermano, como para que lo ayudara. A mí me llamó la atención y yo me preguntaba: ¿y por qué, si Dios llamó, oigan esto, amados, a este hombre con esa limitación, no se la quitó para usarlo de una manera, ¿verdad?, para que él no se sintiera tan limitado? Y le puso a su hermano al lado. Vamos primero a tratar de responder la pregunta: ¿por qué Dios no le quitó esa limitación? Bueno, precisamente por lo que estamos hablando, para manifestar su gloria, manifestar también que Él es que nos usa a pesar de nuestras limitaciones. Y entonces le coloca a uno que iba a ser como el portavoz, ¿verdad?, el que iba realmente, que era su hermano Aarón.
Pero yo pensaba también en que ambos, esa mutual, y yo quiero que reflexionemos en esto también, que Dios a veces pone una persona al lado de nosotros, mira, que podamos trabajar juntos, porque uno con el otro puede, Dios llama a parejas también para hacer su obra. Entonces, a pesar de sus limitaciones, miren que Moisés tuvo su situación. Ustedes saben que no pudo entrar a la tierra prometida, pero Aarón hizo el becerro de oro. Ustedes me están siguiendo. Y a pesar de eso, Dios lo llamó y lo usó. Eso no significa, y lo vamos a ver más adelante, que estemos metiendo la pata de esa manera, que haya licencia para que nosotros estemos haciendo y deshaciendo. No estamos diciendo eso, pero la palabra está revelando una verdad, que ya Dios sabía que Aarón iba a hacer el becerro de oro. No tenemos que hacer grandes análisis. Estamos hablando con gente que conoce un poco de la palabra para no entrar en muchos detalles y avanzar en el tema. Dios lo escogió, lo usó a esa mutual, que hicieron maravillas delante del faraón. Sin embargo, tuvieron sus debilidades cada uno. Isaías se vio a sí mismo como muerto cuando dice que tuvo aquella visión en el templo, que vio a Dios en el trono alto y sublime y todo aquello. Y dice: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Ustedes conocen, y después que Dios envió un arcángel, ¿verdad?, un serafín de aquellos que tomó del altar el carbón encendido y lo pasó por sus labios, y todo aquello que pasa en Isaías capítulo 6. Jeremías, otro caso el de Jeremías, que se vio muy joven para asumir el llamado. Dios le dijo: mira, antes que te naciese, yo te llamé, te santifiqué para que seas profeta. Oigan bien, no solamente al pueblo de Israel, profeta a las naciones. Yo estoy leyendo el Antiguo Testamento ahora, y déjenme decirles que uno se enfoca muchas veces que los profetas estaban para el pueblo de Israel. No, la gran mayoría de los profetas profetizaron también para otras naciones. Es interesantísimo hablar un poquito del asunto de los profetas y su tarea. Entonces Jeremías, cuando el Señor lo llama, dice que era un niño, que no tenía la capacidad porque era un niño. Pero no era un niño, ni siquiera un adolescente. Algunos dicen que tenía entre 17 y 20 años. Hay otros que dicen que un poco más, que entre 25 y 30. Y usted dirá: pero si tenía 17 años no era un niño. Lo que pasa es que en el pueblo de Israel, la gente que tenía quizá más, que se valoraba, eran las personas de más edad, que tenían la sabiduría, la capacidad. Y por eso una persona joven así, para una tarea de esa naturaleza, yo soy un muchacho, no me atrevo. No me atrevo a asumir tal, porque Dios le dijo: no, pero yo te he puesto para arrancar, para derribar, para plantar. Léase ahí el capítulo 1 del libro de Jeremías. Tremendo. Lo que pasa es, amados hermanos, que cuando se nos encomiendan ciertas tareas, cualquiera se siente, y vamos a hablar de eso en breve, se siente un poquito desafiado y sentirse de alguna manera niño. Y yo le pregunto: ¿cuál fue la reacción de algunos de nosotros cuando fuimos llamados? Yo estaba chequeando para atrás y digo: Señor, pero ya yo tengo 44 años en el ministerio. Yo no lo quiero creer. Una persona tímida como yo, y que de donde Dios ¿verdad? Desde niño, mi pastor Sergio Quesada fue mi mentor, y que vio en mí ese llamado a pesar de mis limitaciones, como yo decía, en mis timideces. Pero mira dónde estoy, para la gloria de Dios. Es decir, cuando uno recibe el llamado, la gran mayoría de los que son verdaderamente llamados por Dios no lo ven como algo liviano, sino como algo que es un peso, y la gente tarda en responder, en decirle que sí. Si usted lo ve como algo corriente, sencillo, probablemente diga sí, como mucha gente, y después a la hora de la verdad
sin haber orado, inclusive sin haber reflexionado. No. Y déjenme decirles que hay ciertos llamados y ciertos ministerios a los que Dios nos llama que tienen indudablemente un peso más grande. Por ejemplo, si de aquí, ahora voy a lanzar algo que lo tenemos en la Iglesia Nacional como parte, es promover las vocaciones para el pastorado. Si yo dijera que de aquí, el año que viene o este año, van a salir pastores o pastoras, ¿qué usted me va a decir? Guay, que quizás hay algunos sentados o que no están aquí. No lo sabemos, pero lo normal es que el llamado al ministerio, una de las evidencias que cuando todos los estudiantes que yo doy clase en el seminario dicen que cuando Dios los llamó ellos no lo querían aceptar, porque es un peso, es algo, no lo veían como, y se resistía, y la gente confirmando el llamado. Mira, yo veo en ti, en los oficiales de la iglesia, los hermanos de la iglesia. Bueno, hay mucho que decir sobre eso. Elías, voy a avanzar ahora, cuando fue perseguido por Jezabel, entró en su depresión y deseos de morir. Sin embargo, no fue rechazado por Dios. Ustedes saben que Elías fue un hombre que hizo grandes hazañas, que Dios lo usó poderosamente, que desafió a los profetas de Baal, que desafió a Acab, a Jezabel, a todo el mundo, que mató a los 450 profetas. Pero cuando Jezabel dijo, mira, este hombre yo me lo llevo, el hombre comenzó a correr, y ustedes conocen la historia de todo lo que pasó. ¿Qué hizo Dios? Primero, no lo dejó así, porque eso es importante. Dios hizo algo con él, lo alimentó, le dio a beber, usó diferentes medios para ayudar a su siervo. Y él se metió en la cueva. ¿Te recuerdan todo lo que pasó con el viento, con el terremoto, con el fuego, con el silbo apacible, todo aquello? Y entonces Dios lo ayudó a salir de esa situación emocional y espiritual, porque hasta deseó morirse en un momento determinado. Entonces Dios dijo, mira, tu ministerio no ha terminado, así que sal de esa cueva, sal de esa cueva. A veces nos metemos en la cueva y como que no queremos, por distintas razones que vamos a ver en breve, queremos encuevarnos. Y Dios nos dice, sal de ahí. Todavía te queda. Y Dios le dijo, mira, te falta hacer esto, te falta hacer lo otro. Tú no puedes quedarte en esa cueva. Los discípulos de Jesús, los mismos discípulos del Señor, manifestaron sus debilidades en diferentes áreas. Por ejemplo, ustedes sabían que a Jacobo y Juan le llamó Jesús hijos de trueno. Los hijos del trueno, porque eran tronados en ciertos momentos. Señor, podemos pedir fuego del cielo para que destruya. Hay muchos hijos de trueno en la iglesia. Sí, lo que quieren es fuego del cielo que consuma. Sí, Pedro lo negó, de Judas no vamos a hablar. Y dice la palabra que en un momento determinado todos querían ser el primero. Y en el Getsemaní sabemos que la gran mayoría se durmió en un momento estelar. Yo no digo que no se pueda dormir. Yo creo que a todos nos encanta dormir, especialmente cuando estamos cansados. ¿A quién no le gusta dormir bien? Pero hay momentos que aunque usted necesite dormir, no se puede dormir. No debemos dormir. Ustedes me están siguiendo, amados hermanos. O sea, tanto inclusive en sentido físico y sobre todo en sentido espiritual. Hay momentos que Jesús necesitaba que sus discípulos estuvieran despiertos, que lo acompañaran en Getsemaní. Sin embargo, se durmieron. Entonces a veces pasa que en el momento estelar que necesitamos estar despiertos, estamos durmiendo. Pero eso es parte de nuestras debilidades. Ahora, recapitulando todo lo que hemos visto, si bien es cierto que ser un líder o servidor cristiano es una bendición, ya lo dijimos, es un privilegio que Dios nos da. Por otro lado, hay un pero por otro lado, recibir y responder al llamado de Dios para liderar, para dirigir, para servir, es una gran responsabilidad. Fíjense, no hay una contradicción aquí.
Es una bendición, un privilegio, pero a su vez es una gran responsabilidad, es un compromiso. Y es un compromiso, una responsabilidad por todo lo que Dios y su pueblo esperan y demandan de ellos. O sea, Dios espera de aquellos que le sirven. Hay una serie de cosas que vamos a comenzar a ver. Y también el mismo pueblo. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Primero, madurez espiritual. Madurez espiritual. Aunque tengamos limitaciones, aunque tengamos fallas, se espera de aquellos que, de todo el mundo, de todos los creyentes, pero de aquellos que están al frente, que tengan madurez espiritual, que puedan evidenciar el mostrar el fruto del Espíritu. Y a eso nos referimos, en otras palabras, al carácter cristiano. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Que la gente valora, nosotros mismos a veces valoramos los dones, los carismas, la cosa que la gente hace, pero no valoramos a sí mismo en lo que es el carácter. O sea, nosotros nos dejamos seducir a veces por lo que vemos, el espectáculo, cómo la persona habla, cómo la persona hace cosas. Sin embargo, el Señor espera ante todo que tengamos el carácter de Cristo. Porque el carácter de Cristo es el que nos va a permitir operar, lo que llamamos el testimonio, tener el testimonio. El carácter de Cristo es lo que nos va a permitir, nos va a dar toda vamos a decir, si usted quiere, la autoridad como líderes o servidores para poder operar y ser de bendición para otros, aunque no seamos perfectos. Por lo cual, el siervo del Señor, la sierva del Señor, aunque no sea perfecto, debe tener testimonio y dar ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco, yo descubrí algunas cosas en esto, se las voy a compartir. Ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo era pastor de la iglesia de Éfeso, Timoteo era encargado de esa obra en Éfeso. Y Timoteo tenía algunas limitaciones, como de hecho la tenemos todos. No solamente que era joven, y esa juventud tampoco era de 18, 20 años, tenía un poco más, como decíamos hace un rato. Pero él le dice, miren lo que le dice, yo no había fijado en esto. Ninguno tenga en poco tu juventud, nadie te menosprecie porque eres joven. Y yo quiero llamar la atención en esta mañana de que esta juventud no la veamos solamente cronológica, sino también edad en el Evangelio, porque a veces no es que sean las personas neófitas, sino que no debemos menospreciar a las personas nuevas, a las que tienen menos tiempo, porque Dios la puede y la usa. Así que nadie te menosprecie porque tenga poco tiempo X en el Evangelio. Reitero, eso no significa que soltemos ministerio en personas neófitas, o sea, que no tengan experiencia, sino que nosotros entendamos que no tiene quizás todo el tiempo, todo el que tenemos nosotros, toda la experiencia, pero hay un detalle, como diría aquel comediante, hay un detalle, que nadie te menosprecie porque eres joven, sino, y ese sino está conectado con lo anterior, sino sé ejemplo. Porque si tú no eres ejemplo, me decía el reverendo Sergio Quesada, hazlo bien que como quiera te van a criticar. Lo que él quería decir, si lo haces mal, va a ser peor. Entonces, que nadie te menosprecie porque eres joven, pero tiene que ser ejemplo a los creyentes en las cosas que aparecen allí, en palabra. Cada una de estas cosas tiene su detalle. En palabra, todo tu vocabulario, cómo tú hablas. En conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Entonces, amados, pero no solamente ahí. Cuando usted lee el capítulo, versículo 13 y 14, si quieren lo pueden buscar. Porque la autoridad no está necesariamente en el puesto, sino también en el testimonio que tú puedas dar.
Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Primero le dice que sea ejemplo y le dice algo más. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Entonces hay cosas que el que está sirviendo tiene que hacer. Primero, ser ejemplo. Segundo, ocuparse en el estudio de la palabra de Dios, en la exhortación y la enseñanza, en las cosas que tiene que hacer, y no descuidar el don, ¿sí? Porque uno se puede desgastar, y vamos a hablar un poquito ahorita. Uno se puede ir desgastando, y uno perdiendo fuerza. Entonces hay que estar renovándose continuamente. El líder, el servidor, debe tener testimonio de lo de afuera, no solamente de lo de adentro, sino de lo de afuera. O sea, los de afuera son los vecinos, compañeros de trabajo. Y eso lo dice Pablo a Timoteo para aquellos que son obispos, pero eso es para todos nosotros. Claro, lo que está significando Pablo, que los que dirigen tienen que tener eso claro, tienen que tener testimonio afuera, adentro, que es lo que Pablo le está diciendo aquí en 1 Timoteo 4, como también a los de afuera. El líder debe ir esta parte me encanta, porque es bien desafiante. El líder debe ir delante, marcar el paso, mojarse los pies primero. Algunos ya conocen esa frase, mojarse los pies primero. Y vamos a hacer referencia esta mañana a cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el río Jordán. Conocemos el pasaje, Josué capítulo 3, que dice que los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto tenían que ir delante, marcándole el paso al pueblo. Y no solamente eso, sino que tenían que, como un acto de fe y de obediencia, meter los pies, y que el río estaba desbordado en ese momento. Sí, porque lo dice el mismo pasaje, que el río en ese tiempo se desbordaba. Entonces, usted se imagina, ¿qué significaba eso para ellos? Bueno, si Dios dice que se va a abrir el Jordán, los que estamos al frente tenemos que demostrar que creemos en eso. Tenemos que tener fe de que eso va a ocurrir. Así que Dios le dijo, metan ustedes los pies primero. Porque es fácil. Y entonces, como un acto de fe, ellos dicen que de que le toparon, si ustedes quieren, a esas aguas, de una vez las aguas se dividieron. Pero ¿qué Dios instruyó también? A que esos sacerdotes levitas se quedaran en el medio con ese montón de agua de lado y lado. Miren, hermano, hasta que todo el pueblo cruzara. Eso es maravilloso. Eso tiene lecciones importantes para nosotros, hasta que todo el pueblo cruzara. Es una responsabilidad. Ya no hay ese sistema levítico ni de sacerdocio, todos somos sacerdotes. Aunque Dios tiene también hermanos como nosotros que estamos dirigiendo, que estamos coordinando. Así que el líder tiene que modelar fe y compromiso. Amado, tiene que modelar fe y compromiso para que pueda alentar, ayudar, motivar al pueblo. No debe pedir algo que no esté dispuesto a dar. Yo lo quiero decir como 10 veces. No debe pedir algo que no esté dispuesto a dar. No significa que lo pueda dar todo, en el sentido puede estar en todo, pero no debe estar pidiendo cosas que no esté por lo menos dispuesto a hacerlo. Fidelidad es otra cosa que se espera. 1 Corintios 4, 1 al 2, dice Pablo a los corintios, que los hombres lo consideren como siervos y administradores de los misterios de Dios. Pero se requiere de cada uno, dice así, de cada uno, o sea, eso es un asunto personal, que los siervos y administradores sean hallados fieles. Hay dos maneras esa palabra fiel tiene dos sentidos. Una de fiel, o sea, de que pueda cumplir eficazmente su función, y también que sea la palabra fiel significa digno de confianza. Quiero que veamos el texto, uno de los textos básicos del día de hoy, que está en el libro de los Hechos, capítulo 20,
el verso 24. Hechos capítulo. Este verso está dentro de lo que se llama el discurso de Pablo a los ancianos de Mileto. Les recomiendo que lo lean. Hechos 20, verso 24. Porque ese pasaje me toca mucho a mí, porque los pastores a veces hemos tenido que despedirnos de algunas iglesias. Y cuando usted lo lee, se da cuenta de todo lo que hay allí, todo lo que Pablo dice en esa despedida. Y él le dice a ellos, o sea, él con mucha humildad, pero también dice, miren, yo he hecho lo que tengo que hacer. Pero dentro de las tantas cosas que dice Pablo aquí, en este discurso, él dice, el verso 24, pero de ninguna cosa hago caso. Eso se refiere porque él sabía que cuando llegara a Jerusalén lo iban a atrapar, iba a ser, como usted lee el versículo anterior, que ya el mismo Espíritu le decía, te van a agarrar, vas a tener problemas. Y él dice, ok, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera oigan, no mi carrera entruñado, sino con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cuando yo leo ese verso, como que se me atraganta la garganta. Sí, porque óiganme bien, oigan lo que él dice. Él sabe lo que le va a pasar, lo que le puede sobrevenir, lo que va a pasar. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. O sea, mi foco, mi meta no es lo que dice el libro de Hebreos, que Jesús, por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz menospreciando lo propio. Es decir, no le hizo caso a eso, a lo que le iba a pasar. Y por eso cumplió con su compromiso. Aquí dice Pablo, no le hago caso a nada de eso, sino ni estimo ni siquiera preciosa mi vida. Si nos fuéramos a comparar, nosotros que a veces estamos gritando por cositas en lo que tenemos que hacer, estamos a leguas del deseo de lo que Pablo expresa aquí. Yo quiero ahora que veamos, que hagamos un ejercicio, no es que ustedes van a participar, solamente un ejercicio espiritual y mental a esto que vamos a ver ahora. Diferentes escenarios en que se desenvuelve el líder cristiano. Déjame tomarme, hidratarme un poquito aquí. Diferentes escenarios en que se desenvuelve el líder cristiano. ¿Y saben cuál es el primero? Su propia vida. Porque uno brega con muchísimas cosas y muchísima gente, pero uno tiene que bregar con uno también, con uno mismo. Siempre me ha llamado la atención la frase que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Porque a veces nos cuidamos de muchas cosas de afuera y nos descuidamos de nosotros mismos. Esa frase para mí, para un líder, es importantísima. Ten cuidado de ti mismo. Y si usted lo puede asumir de manera integral, que cuide su cuerpo, cuide su alma, cuide su espíritu, cuide su ser. Fíjense que ese verso sigue, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pero pone la doctrina después de cuidarte de ti mismo, porque tú puedes ser un ortodoxo de la doctrina y tener una vida desastrosa, porque no está solamente conocer y tener todo el conocimiento bíblico y la doctrina, pero tener en tu vida en desorden. Me encanta eso de Pablo, ten cuidado de ti mismo, también de la doctrina, pero ten cuidado de ti mismo. Y en ese ten cuidado de ti mismo, amados hermanos, a veces uno cree mucho en su corazón, lo que me dice el corazón es muy engañoso. Tú hasta puedes decir, yo creo que Dios me está diciendo, nosotros no solemos decir tanto aquí, Dios me habló, Dios nos habla, pero el corazón es engañoso. Dice la palabra, más que todas las cosas,
Y tú puedes creer que tú estás alineado con Dios y te puedes equivocar. Pedro estaba tan sinceramente equivocado que el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque su deseo era humanamente, el deseo de Pedro para Jesús era humanamente bueno, pero era diabólico. Porque el deseo de Pedro era que a Jesús no le pasara nada. Y eso es un deseo humano bueno, pero no venía de Dios. Así que hay cosas que se pueden ver, que podemos ver de manera natural, como buena, como humana, pero pueden chocar con la voluntad de Dios. Así que no te lleves de tu propio corazón, dice la palabra, no te apoyes en tu propia prudencia. Hay que escudriñar constantemente nuestro camino. Hay que hacer una mirada introspectiva, hay que estarse analizando para no desenfocarse. El otro escenario es la familia. Pudiéramos hablar muchísimo, solamente vamos a decir cosas breves de cada uno, pues no tenemos el tiempo, pero ese es un escenario. Entonces, en ese escenario debemos cumplir cada uno con el rol, la función, de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios. Le voy a dejar la cita ahí. Eso es tanto como padre, como madre, como esposo, como hijo, como nieto. Hay un rol que tenemos que jugar y la Biblia dice el qué y el cómo. Para cada una de esas cosas hay material. Su trabajo. Esto va básicamente para los empleados, pero también para el trabajo aún de quehaceres domésticos. Que tenemos que hacer una diferenciar entre tú trabajas, decirle, no, yo no trabajo, y trabaja quizás más que ciertos empleados que están sentados echándose fresco en la oficina y está fajado en la casa, ¿verdad? Tiene un trabajo que lo que pasa es que hacer no está empleada la persona, tiene su trabajo, pero en la casa. Y mire qué trabajo, especialmente si es el de la mujer. Pero cualquiera que sea, en el trabajo tenemos que glorificar a Dios en todo lo que hagamos, cumplir eficazmente su labor, en la labor, sea en la casa, sea usted patrón, sea jefe, porque hay personas que tienen en las empresas no son operarios nada más, tienen grados o son gerentes o dirigen un departamento. Entonces, en cada espacio de eso tenemos que glorificar a Dios en ese espacio, llegar a tiempo, no barajar trabajo. Podríamos decir muchas cosas. El cristiano no tiene dos vidas, una secular y una religiosa. Nosotros hemos hecho una división que no es de Dios, no es bíblica. Se habla de vida privada y vida pública. Bueno, sí, que hay intimidades que usted no la va a sacar, pero el cristiano tiene una sola vida. No tiene dos vidas, una pública y una privada en todo caso, o una secular y otra espiritual. La Biblia no contempla eso, porque uno piensa que lo espiritual es un culto, una alabanza, y todo eso es importante, leer la palabra, todo es espiritual, el trabajo es espiritual. ¿Quién dice que no? Y pudiéramos meternos para más, pero su ministerio, un espacio en que el líder se desenvuelve con su ministerio, para aquellos que dirigen especialmente, que va a implicar que en ese espacio debe orar, debe coordinar, debe hacer varias cosas. Aquí hay unos verbos: debe orar, coordinar, delegar, dar seguimiento. Son muchas tareas, ¿no? Supervisar, evaluar. Y dejé la puse entre comillas para que algunos no se asusten: pastorear a su grupo. Pastorear significa no ser un pastor al estilo nosotros, los pastores, sino tiene que estar preocupado por la vida espiritual de su gente y darle seguimiento, ayudar en todo lo que más pueda hacerlo. Es una tarea también, porque si no lo hacen, aunque nosotros quisiéramos los pastores, aunque hayan 2 o 3 pastores, dependiendo del tamaño de la iglesia, hay tareas que los ministerios tienen que asumir, por lo menos en primera instancia, darle soporte,
para que ese ministerio pueda fluir. Nosotros estamos pensando para este año en comenzar lo que se llama el ministerio de la mentoría espiritual. No vamos a darle, solamente lo menciono como algo, una coyuntura ahora. ¿Qué es eso, verdad? Cómo ayudar a otros que se han quedado rezagados en el camino, que tienen un bajo perfil, que como que no avanzan en su crecimiento, o gente que ha perdido el foco y que en vez de estaba allá y que como que ha retrocedido. Es para eso, solamente lo menciono como un dato, eso no es para analizarlo ahora. Pero también el líder, para aquellos que son de la Junta Oficial, se desenvuelve en la Junta Oficial. Y en la Junta Oficial, una de las cosas que tenemos allí es que la persona puede tener dos elementos, vamos a decirlo así, o trabajan en dos líneas. Una, representando su ministerio, que es una responsabilidad, y también como parte del organismo colegiado. O sea, la Junta toma decisiones, la tomamos todos, y es una responsabilidad. Pero también cada miembro tiene un ministerio particular, cada quien tiene un cargo, y es una responsabilidad que tiene que asumirla. Pero también hay una responsabilidad como parte del organismo colegiado, por lo cual se hace muy importante, necesario que no falte las reuniones, porque no es solamente lo que otros puedan decidir, tu voto, tu participación también es importante. La iglesia como el cuerpo de Cristo, el escenario más, diríamos un escenario bien grande, y diríamos que es el escenario en que cada uno de nosotros tiene más tiempo y se desenvuelve, o sea, tiene más interacción o debiera tener con la iglesia. El oficial o líder de la iglesia, aunque no esté presente en todo, y yo quiero hablar de esto porque a veces alguna gente no me entiende, creo que no me entiende. El oficial o líder de la iglesia, aunque no esté presente en todo, no debe ser un gran ausente de las actividades de la iglesia. Debe hacer un esfuerzo hasta el sacrificio, porque yo sé que la cosa está complicada, de estar la mayor parte que esté a su alcance. Fíjense que lo estoy poniendo como algo equilibrado. Debe ser un participante activo y estar pendiente e informado de todo lo que pasa en la iglesia. ¿Por qué? Porque usted es un líder. Si una persona le pregunta algo, usted va a pasar vergüenza, que usted no sabe ni siquiera de qué se trata, qué se hace ahí. ¿Me están siguiendo? No es ni siquiera que usted esté, pero usted debe preocuparse, involucrarse de lo que está pasando, de lo que está pasando en su iglesia, de cómo se está, lo que la iglesia hace. Por lo que dije, usted mismo puede ser un motivador para otras personas. Mira, nosotros tenemos este espacio, hacemos esto aquí. Aunque usted quizás ese día no pueda ir porque tenga una clase, esté trabajando, pero usted sabe lo que pasa ahí, porque usted en algún momento habrá ido, por lo menos. No debería que un líder, y yo tengo una deuda, voy a mencionarla, me voy a poner yo adelante, que no he ido allá a la visita al hospital. O sea, ya yo entiendo que este año debo ir. No es que yo voy a ir todos los sábados, pero debo saber qué pasa allí. ¿Se dan cuenta? Y estamos trabajando en esa línea también para que podamos ver todo lo que la iglesia. Sabemos que los afanes, los trabajos nos tienen, y algunas personas tienen limitaciones de salud, etcétera, pero ese es el espíritu de lo que estamos diciendo. Finalmente, para cerrar esta parte, está la sociedad. Es donde nos desenvolvemos. Ese es un ambiente donde el líder se desenvuelve. Y allí donde Dios nos ha puesto en el sector, en el residencial, en el barrio donde estamos y donde vayamos, debemos ser testigos de Jesucristo, luz del mundo y sal de la tierra. Avanzamos. Esta parte que viene ahora me encanta. Déjenme decirle que esta presentación en la Zarra, yo le corté una parte, porque la Zarra me dio mucho más tiempo. Yo le corté una parte que se la voy a compartir luego, en otro espacio. El camino del liderazgo y de todo cristiano enfrenta algunos desafíos
vive diferentes momentos y procesos. Yo creo que aquí nos vamos todos a identificar muy bien porque vamos a usar el peregrinaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida como un paradigma, si ustedes quieren, de lo que pasa con la vida de los que servimos. Vamos a hablar de diferentes momentos y procesos que vivió el pueblo y lo vamos a hacer. Ustedes conocen muchos de estos pasajes, no lo vamos a poder leer porque ustedes lo conocen. Vamos a ilustrar el camino de cada uno de nosotros como el peregrinaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. No, ustedes saben que fue muy desafiante. Momentos de amargura. Cuando el pueblo de Israel casi salió de Egipto, llegó a un lugar que tenían sed. Dice que llegaron a un lugar que se llama Mara, las aguas eran amargas, no la pudieron beber y el pueblo entró en crisis porque las aguas eran amargas. Pero sabemos que Dios intervino y las aguas endulzaron, ¿verdad? Y pudieron beberlas. Pero no solamente que Dios hizo que las aguas amargas se endulzaran, sino que los llevó a una fuente, a un lugar donde habían 12 fuentes de aguas, se llama Elim. Se llama Elim. ¿Qué tiempo tengo para ver? Sí, como dice un predicador, ¿sigo o paro? No, me falta una parte. Hermano, a veces para llegar a Elim tenemos que pasar por Mara. No nos gusta Mara, pero el Elim significa que han pasado por Mara primero. Momentos de necesidad material, física. Hay momentos que estamos limitados económicamente, que puede llegar, como estaba el pueblo del desierto, con hambre, necesidad de cosas materiales, que tenemos limitaciones económicas, y el maná viene siendo como la provisión de Dios para nosotros. Dios pasamos todos. Entiendo que aún el que tiene mejor economía aquí ha tenido limitaciones, ¿sí o no? Ha tenido estrecheces en un momento determinado. Dios no nos ha faltado, como no le faltó al pueblo de Israel en medio del desierto. Dios no nos ha faltado ni nos va a faltar. Así que se presentan momentos de necesidad, pero también hay momentos de incredulidad, de queja y de murmuración, ya sea propia o del grupo. Hay gente que entra en incredulidad en el grupo y no te deja avanzar porque te la pone toda en China. Estamos hablando en términos, sí, con esa incredulidad, esa falta de fe, ese pesimismo, y entonces es un lío. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, y el pueblo se quejó varias veces, y Dios le dijo: yo estoy con ustedes, pero ellos vivían una y otra vez. Ya predicamos sobre eso hace un tiempecito. Hay momentos voy a detenerme un momentito aquí. Hay momentos de cansancio, de desaliento y desánimo. En el libro de Números, capítulo 21 y el verso 4 dice: y se desanimó el pueblo por el camino. Yo agarré esa frase: se desanimó el pueblo por el camino. Eso pasa, hermano, en el camino el pueblo se desanima, ya sea nosotros, ya sea la gente que está con nosotros. Ahora yo pregunto, ¿por qué se desanimó el pueblo? El pueblo tenía unas realidades, y la verdad es que pudiéramos pasar mucho tiempo hablando de esto, porque hay una realidad, y ustedes la pueden conversar ahorita en el momento de que vayan a hablar. Estamos en un tiempo donde la gente está muy cansada, se percibe cansada, como en muchos casos desalentada o desanimada. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Pero eso no debe ser el destino de nosotros, quedarnos en el desánimo, en el desaliento. Entonces, cuando caemos en eso, ¿sabes qué es lo segundo que viene? Lo segundo después del desaliento es la murmuración, al quejarnos. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, y eso le trajo consecuencias funestas. Hay momentos de tensiones y conflictos internos en el ministerio. Guardando la distancia, ustedes saben lo que pasó con los hijos de Coré. Hubo una revuelta en el pueblo de Israel porque un grupo
llamados los hijos de Coré, entendían que los que estaban ministrando se creían muy exclusivos, ellos querían también, ahí ustedes lo pueden leer en el libro en otras palabras, se dio una lucha de poder, una envidia ministerial, querer usurpar el lugar del otro. Y hay otras lecturas que ustedes pueden hacer. Pero lo que yo quiero decir, que independientemente si eso haya entre nosotros o no, lo que les quiero decir es que a veces hay conflictos internos, se presentan en los ministerios. Entonces, yo les traigo todo esto para que ustedes vean que las realidades bíblicas que nos dicen que todo eso es posible y pasa, lo que tenemos es que saber bregar con eso. Sí, hay momentos de peligro, por ejemplo, también hay momentos de peligro, de amenazas reales, por ejemplo, la batalla que pasó el pueblo de Israel en el desierto y aún en la tierra conquistada. Y eso nos ilustra lo que es la batalla espiritual. Porque el pueblo de Israel tuvo que batallar para conquistar la tierra, pero estando en la tierra tuvieron que batallar para preservar la tierra. ¿Me están siguiendo? Porque diferentes pueblos querían invadir. Muchas veces lo lograron porque el pueblo estaba en pecado. No tenemos lucha contra carne y sangre. Y finalmente, para terminar esta parte, momentos de comodidad o quedarse en la zona de confort. Sí, llega un momento en que como que uno se queda acomodado y como que no tiene aspiraciones, como que todo está bien, y todo eso está ilustrado con esos pasajes bíblicos que están ahí, que por asunto de tiempo ustedes lo van a poder. Dios le dice a su pueblo, ustedes tienen bastante tiempo en este lugar. Vamos arriba, salgan de ahí, que este no es su destino. Dios le dijo eso. Aquí está en Deuteronomio capítulo 6. La tierra está por allá, ustedes tienen que levantarse. Ellos se habían acomodado al monte. Dice, habéis permanecido mucho tiempo en este monte. El monte tiene su espacio, el descanso tiene su espacio, pero la tierra prometida estaba por delante. 2 puntitos más. Los recursos espirituales para enfrentar los desafíos. Y aquí digo yo que no hay atajos, aquí no vamos a inventar el agua tibia. Los recursos espirituales para enfrentar los desafíos son los mismos que ya ustedes saben, con alguna añadidura, algunos arreglitos que yo he hecho aquí. Número 1, una vida devocional profunda e intensa. Yo le pongo más allá del promedio. ¿Qué quiero yo decir con más allá del promedio? Bueno, que si un hermanito tal, y no es buscando competencia, quién ora más, quién ora menos, véanlo en el sentido, ora tantas veces, usted debe orar un chin más, porque usted tiene una carga mayor, va a tener más fuego de Satanás, el Señor lo reprende, ¿verdad? Para tumbarlo, para desviarlo, para debilitarlo. Así que un servidor tiene que tener una vida devocional más allá del promedio, oración y estudio de la palabra de Dios. En segundo lugar, es recomendable, estas cosas que vienen ahora, tener tiempo de oración con algún hermano. Y ahora que estamos hablando de unidad, tiempo de oración con algún hermano del ministerio o de la iglesia. Yo le llamo compañeros de oración. Ya lo estaba haciendo como una propuesta. Vamos a tener un compañero o una compañera de oración, que no solamente sea en el momento del culto de los martes o como lo hicimos hoy, sino que tengamos un compañero de oración, que sea una persona de confianza, ¿verdad? Que uno pueda orar pero tiempo de oración con el ministerio. El ministerio necesita tiempo para orar. Tiempo de oración y reflexión de la Junta y de otros líderes. Lo mejor que esta iglesia decidió hace unos años, y no lo vamos a tumbar, espero yo, es que la Junta se reúna a orar también. Que la Junta se reúna a orar. Lo que llamamos el tiempo de oración de la Junta. Porque eso no es un culto de oración más. Cualquiera dirá, no, porque oramos los más. No, es que ese espacio es para nosotros, para orar por nosotros. Para pedir, cuando surgió fue que nosotros necesitamos orar por nosotros, unos por otros, del ministerio y por nuestra familia, la familia de nosotros, de ese grupo. Y lo hacemos cada 3 meses con los servidores. Terminamos con esto. Fíjense, hablamos finalmente de los recursos
espirituales para enfrentar los desafíos y ahora las promesas de Dios para nosotros. Qué bueno cerrar con esto, las promesas de Dios para nosotros. En medio de todo lo que hemos visto, sabemos que Dios promete su presencia continua para guiarnos, cuidarnos, proveer, darnos nuevas fuerzas para seguir adelante. Ahí está Isaías. Ese Isaías 51:10 dice más o menos, si alguien está en oscuridad, está confuso en algo, sabemos que debemos pedir sabiduría a Dios, dice una palabra. Pero dice Isaías, apóyese en Jehová su Dios. Es como cuando usted está en oscuridad, se va la luz o algo. Si usted se pone, quizá a dar vueltas, se puede caer, pero lo que más recomendable es que usted se agarre, se sostenga en algo para que no se caiga. Estoy usando esa figura, que cuando usted no tenga claridad de algo y apóyese en Jehová su Dios. Isaías 51:10, lo parafraseé. Y el 40:31 usted lo conoce. Otra promesa de Dios para nosotros, señores, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso lo leemos, lo sabemos, pero nos desesperamos. Yo mismo a veces me desespero, pienso que lo que uno está haciendo como que no está dando resultados. Pero dice la palabra que no, que sí, o sea, que no en el sentido de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios se va a encargar de hacerlo producir de alguna manera, aunque estemos ya en el sepulcro nosotros. No es en la forma de nosotros, ni en el tiempo de nosotros. Por tanto, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de servir, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eso está muy conectado con lo anterior. No nos cansemos, no bajemos la guardia, no soltemos la toalla. Yo quisiera, en un ratito vamos a tener algunas experiencias que ustedes van a contar, ya sea de lo que ustedes han recibido o hemos recibido, o una experiencia que han tenido que puedan ayudarnos también. Yo tengo muchísimas en este asunto del ministerio, pero yo quisiera que se pongan de pie un momentito para cerrar, para que podamos orar. Que el Señor nos siga. Creo que me tomé la hora. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Ebenezer, hasta aquí me has ayudado a compartir estas palabras que tú has puesto en mi corazón y que pude compartir allí con los hermanos de las Arras, aquí y aquí. También estoy dispuesto a hacerlo donde tú me envíes, Señor, porque sé que nos está haciendo bien. Yo espero que tu Santo Espíritu nos siga dando luz, nos siga ayudando, Señor, comenzando este año 2026 a asumir todos los desafíos que tenemos en nuestro caminar, incluso más allá de este año, sea que estemos al frente o no de algo, pero siempre seremos siervos y siervas tuyas, Señor, por lo cual nos ponemos en tus manos para que tú nos sigas guiando y que este día pueda marcar nuestro quehacer más allá de este 2026, que tu palabra pueda producir cambios eternos en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo siga bendiciendo.